con esta segunda parte acerca del mensaje a las 7 iglesias, ¿verdad? Y hoy vamos a estar revisando el mensaje que el Señor le dio a la iglesia de Pérgamo. Amén. Y mi deseo es que tú no olvides que el mensaje que el Señor le dio al apóstol Juan es entregado a las iglesias, pero no particularmente a los pastores, sino a todo el cuerpo de Cristo. No solamente a una persona o a dos, sino a todos los que reciben el testimonio de Jesucristo. Amén. Y vamos a comenzar con esto en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 12. Y vamos a revisar hasta el 16. Y dice la palabra del Señor: escríbele al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene en la boca la espada aguda de 2 filos, te envía este mensaje. Sé bien que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, te has mantenido fiel a mí y no me negaste. Ni siquiera cuando en esa ciudad de Satanás llevaban al martirio a Antipas, mi fiel testigo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Toleras a los que persisten en la doctrina de Balaam, el que le enseñó a Balac cómo hacer caer en pecado al pueblo de Israel, alentándolo a entregarse a fiestas idolátricas e incitándolo a la inmoralidad sexual. También toleras a los que persisten en la doctrina de los nicolaitas. Si no te arrepientes, iré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Qué palabra tan fuerte. Y bueno, voy a comenzar platicándote acerca de la ciudad. ¿Qué te parece? La ciudad de Pérgamo está ubicada al norte de la ciudad de Éfeso, a unos 120 kilómetros de distancia. Pérgamo en la antigüedad, más bien en la actualidad, esta ciudad de Pérgamo es Turquía. Y en esa ciudad, en la antigüedad, amaban mucho el conocimiento, se deleitaban en presumir el entendimiento de las cosas. Se presumía el uno al otro. Y obviamente en ese deseo endurecieron tanto su corazón, porque su gran placer no era tanto el conocimiento, sino poder aplastar al otro, sintiéndose más orgulloso. Y hay algo más interesante. En esta ciudad había muchos adoradores, pero no precisamente de Dios. En esa ciudad adoraban a diferentes dioses paganos, entre los cuales está el dios Zeus y Atenea. Y el Señor le escribe a esta iglesia en medio del gran apogeo de su cultura, en un momento de un gran resplandor en Pérgamo. Pero aquí hay algo importante que tenemos que hacer, que comenzar a discernir. El Señor nos habla a cada uno de nosotros, no solo en el momento de mayor dificultad, sino también en el momento cuando las cosas están saliendo muy bien. Pero muchas ocasiones nosotros no le escuchamos. Es necesario que todos pongamos por práctica el consejo de la palabra, porque el mensaje que el Señor le da a las 7 iglesias tiene el potencial de sacar a todas las personas de ese adormecimiento espiritual, de esa autojustificación, de esa comodidad espiritual en la que en muchas ocasiones tú te encuentras. ¿Cuál es el final? De que el Espíritu Santo sea realmente el pastor de la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces el estorbo somos tú y yo. ¿Por qué? Porque a veces adoptamos enseñanzas humanas o corrientes falsas, las cuales a Dios no le gusta. Por eso cuando da el mensaje a Pérgamo, el Señor se presenta como: yo soy el que tiene la espada de 2 filos. ¿Y a qué nos hace relación esto? El Señor se está presentando a sí mismo como la palabra.
la palabra encarnada. Y yo he ido viendo a través de la Biblia que la única manera en la que los pensamientos del hombre pueden ser discernidos es por medio de la palabra. La palabra de Dios saca a la luz lo que está torcido, saca a la luz lo que está en la oscuridad. Pero lo más importante es de que aun cuando el hombre, cualquier hombre, no quiera ser enfrentado por la luz de Dios, la palabra cumplirá su propósito y sacará a la luz cualquier cosa que esté ahí. Por eso cuando el Señor se presenta a esta iglesia, le está diciendo: es tiempo de que saques lo oculto y lo olvidado que hay en tu corazón. Porque solo por medio de la palabra tú puedes exponer tu debilidad. Porque si las cosas no vienen por medio de la palabra, simplemente será psicología. Es decir, que si nosotros como creyentes en Jesucristo no alertamos nuestro oído y disponemos nuestro corazón a que Dios lo que está buscando de su iglesia es que vengan a un arrepentimiento voluntario. ¿Qué significa esto? Si las personas no comprendemos esto, la consecuencia será un doloroso enfrentamiento delante de Dios. Porque cuando Dios saca a la luz la maldad del hombre, automáticamente el hombre que está siendo expuesto se enfrentará a una gran vergüenza. Y yo te pregunto, ¿alguna vez alguien te ha avergonzado? Es horrible, ¿verdad? Ahora imagínate que Dios te avergüence a causa de que no quieres comprender que hay algo que no le gusta a Dios dentro de tu corazón y lo va a exponer públicamente. Y quiero compartirte algo. Hace algún tiempo una persona que fue un pastor que yo tuve, él ocultaba su adulterio. Y él había pasado por muchos momentos con diferentes personas y él seguía ocultando y negando su adulterio hasta que el Señor lo sacó a la luz. E imagínate la gran vergüenza que haya pasado esta persona delante de una congregación. Qué duro. Por lo tanto, tenemos que comprender que el Señor nos está haciendo un llamado a todos nosotros a arrepentimiento voluntario, es decir, no forzoso. Amén. Pero yo he descubierto al paso de conocer al Señor de que el hombre o la mujer no viene a arrepentimiento por dos razones. Una, porque está pensando que tiene la razón. ¿Te ha pasado? Siempre dices: no, yo tengo la razón, yo estoy bien. Yo para mí no es la palabra, pastor. Mire, predíquele hasta a todos, pero yo estoy bien. Y la otra es porque nos justificamos nuestras acciones. Y el que justifiquemos nuestras acciones me habla de que hay un corazón dolido. Un corazón dolido jamás va a poder sacar a la realidad del pecado que está oculto. Por eso Dios, al momento de presentarse a la iglesia, les dice: yo soy aquel que tiene la espada de dos filos. Les está diciendo: no te resistas. Aun cuando tengas la mejor justificación, aun cuando tengas el mejor razonamiento, aun cuando tengas el mejor argumento, si no reconoces que hay una actitud reprobada en ti, que aun con tu más mínimo pensamiento has rechazado a Dios, entonces sufrirás la consecuencia. ¿Por qué? Porque al momento de que el Señor se presenta como la palabra, podemos encontrar en la misma Biblia que la palabra es la que discierne, la que separa la verdad de la mentira, la virtud del error. También separa lo santo de lo profano. La misma Biblia nos dice que la verdad nos hará libres, porque muchos estamos siendo presos del propio engaño que hemos adoptado. Y cuando el Señor en su infinito amor te está buscando inducir a un arrepentimiento, no es porque le caigamos bien, es porque nos ama con amor eterno y no quiere que ninguno nos perdamos. Es decir, que aquel que continuamente se justifica nunca va a aceptar que está mal.
¿Te ha pasado que hablas con alguien y te dice, yo estoy bien, yo no tengo el problema? Una ocasión hablaba con una mujer y me dio a entender de que ella nunca había pecado. Ella públicamente me decía, es que yo no soy mala, yo no he pecado, yo no he matado a nadie, yo nunca he robado. Pero la realidad no es esa. Es que la justificación del hombre es un gran velo que te hace sentir, es que yo necesito reconocimiento, es que yo necesito que me digas, es que yo necesito que hagas. Y eso, lo único que pasa es la raíz de un corazón dolido. Cuando Dios se presenta a esta gran ciudad, vuelvo a repetirte que se presenta en el momento de un gran apogeo económico. La ciudad estaba en un gran éxito y el Señor nos quiere dar a entender algo con ese gran éxito. ¿Cuánto peso le damos a las cosas del mundo? La palabra me enseña que aquel que se hace amigo del mundo se enemista con Dios. Con esto no quiero decirte, hermano, es tiempo que tú dejes tus actividades económicas, tus actividades escolares, tus actividades familiares. No, no me malentiendas. Es necesario que reflexionemos cuánto peso de tu atención le das a las cosas que hay en el mundo. Y ese peso lo compares con la importancia y la entrega que tú tienes para con Dios. Después de que el Señor se presenta a la iglesia como aquel que tiene la espada de dos filos, el Señor les dice, yo sé cuáles son tus obras y también sé dónde moras, pero también conozco que habitas en medio del trono de Satanás. Y a mí me llama mucho la atención esto, porque el Señor estaba consciente de que esa iglesia estaba sumergida en una profunda opresión, de que esa iglesia estaba viviendo en una acusación constante, en ataque constante. El Señor no está pasando por alto la situación de la iglesia, pero si lo vemos, la iglesia de Esmirna, ¿te acuerdas de esa iglesia? Esa iglesia era perseguida por un espíritu religioso, por un espíritu destructor, pero la iglesia de Pérgamo vivía en el mero trono de Satanás. ¿Cómo sería la opresión que vivía esa iglesia? Algo muy fuerte. Y quiero que veamos esto. Esta iglesia, al momento de que la palabra nos enseña que estaba ahí el trono de Satanás, Satanás durante muchos años manejaba o dirigía su imperio desde Babilonia. Pero cuando la ciudad de Babilonia es destruida, por un tiempo tomó esta ciudad. Y desde ahí comenzó a desatar su poder. ¿Cómo lo sabemos? Porque la historia nos habla de que en Pérgamo también se adoraba a una serpiente viva. ¿Y a quién representa la serpiente de acuerdo a la Biblia? Es necesario que veamos también esto importante. En esta iglesia, Pérgamo, había muchos mártires. Y entre ellos nos habla la Biblia de que había un hombre llamado Antipas. Y es el único lugar donde aparece este hombre. ¿Y qué me habla? Una persona totalmente desconocida. Un hombre que nos quiere reflejar el Señor, que era un creyente humilde y dependiente de Dios, que era una persona que amaba al Señor y estuvo tan dispuesto al Señor que murió por la causa de Cristo sin negar su nombre. Es decir, que muchos de nosotros a lo mejor nadie conoce cómo trabajamos, cómo nos esforzamos, qué es lo que otorgamos, pero Dios sí lo ve. Dice la palabra que el Señor nunca va a olvidar la obra de amor que tú haces por los santos. Lo mismo que nos muestra con este hombre Antipas. Pero hay un consejo que el Señor nos quiere dejar a todos aquellos que querramos ser vistos por Él. ¿Alguien quiere ser visto por el Señor? Mira lo que dice la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor
a los que son suyos. ¿Cuántos de aquí tienen a Cristo en su corazón? Eso te da el primer testimonio de que el Señor te conoce. El siguiente testimonio es este: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aquel que tiene a Cristo en su corazón, el Señor te está diciendo: apártate de la iniquidad, apártate del pecado. Es necesario que tú y yo comprendamos que aquel que invoca el nombre del Señor tiene que guardar su testimonio. Pero también la palabra me muestra lo siguiente: cuando Él se aparece a la iglesia, también les dice: yo conozco tus obras y conozco que retienes mi nombre. ¿Qué significa esto? Esa iglesia de Pérgamo era una iglesia en la cual manifestaba la fe en el nombre de Jesucristo. Eran fieles a Dios, y esta es una característica de los hombres y las mujeres del Señor, que guarden fidelidad y fe. ¿Cómo lo sé? Porque aquel que invoca el nombre de Jesucristo, en ese momento el Señor le responde, porque ha guardado fe y fidelidad, pero también te hace acreedor a una responsabilidad. Aquel que se está aferrando al nombre de Jesucristo, es necesario que también con su conducta lo demuestre. Mira, te ha pasado, bueno, te voy a hablar de un testimonio mío. Una ocasión, cuando yo era muy pequeño, yo veía a mi papá fumando. Y un día mi papá me vio fumando. Y tú como papá, pues vas a ir con tu hijo a ponerlo en su lugar, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Mi papá con su cigarro en la mano me decía: no fumes. La pregunta es: ¿había congruencia? Al igual nosotros, si estamos hablando de Jesucristo, tiene que haber una congruencia entre lo que yo pienso, entre lo que yo tengo fe y las acciones que yo ejecuto. Y una de ellas es que la boca de aquellos que aman a Jesucristo y que invocan su nombre, en su boca no tienen que existir palabras de destrucción, palabras vanas, palabras corrompidas. ¿Por qué? Porque aquel que es hijo de Dios, aquel que ama al Señor, tiene que tomar la comprensión que de una misma fuente no pueden brotar dos aguas diferentes. Aquel que habla de Cristo tiene que saber que con sus labios está honrando y amando al Señor, pero también con sus labios tiene el potencial de deshonrar y manipular a su hermano. Es decir, que aún un hombre de Dios tiene que ser íntegro en los más mínimos detalles. ¿Cómo lo vemos con este hombre llamado Antipas? Él, con su testimonio de haber muerto, nos muestra su integridad al momento de guardar el nombre de Jesucristo, porque estoy bien seguro que él era perseguido y él nunca negó su fe, y a causa de su fe lo mataron. Por eso el Señor está señalando: tú retienes mi nombre. Pero también veo en la palabra que el Señor también reconoce un segundo mérito, y es: no has negado tu fe. Y aquí el punto que quiero que veamos: esta iglesia de Pérgamo no solamente estaba escuchando la palabra, no solamente estaba tomando notas, sino que buscaban ponerla en práctica. Y aquí hay una pregunta para ti: ¿pones en práctica la palabra? ¿O solamente aquellas partes que no te causan dificultad? Piensa. ¿Realmente estás practicando lo que dice la Biblia, o tomas como sugerencia lo que la Biblia te dice? Hay muchas maneras de negar nuestra fe, y una de ellas es cuando no hablamos de Jesucristo. Cuando la persona está muy cerca de ti y no le hablas de Jesucristo. La siguiente manera de negar tu fe es cuando el Señor te dice qué es lo que tienes que hacer y no lo haces. Sabiendo hacer el bien, no lo haces. Y la tercera manera de negar nuestra fe es cuando aconsejamos a una persona por medio de nuestra experiencia y no de acuerdo a la palabra. ¿Alguien ha pasado por ahí?
Mira lo que dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. El Señor te está diciendo: tienes que estar preparado en mi palabra para cuando alguien se acerque a ti a decirte por qué te está yendo tan bien, tú tengas todo el respaldo de decir: Jesucristo me ayudó, Jesucristo me sacó, Jesucristo ha hecho por mí esto. Pero si tú le dices: es que le he echado muchas ganas, es que he tomado estas decisiones, automáticamente estarás negando tu fe en Jesucristo. Y a causa de esto, el Señor le hace una gran condena a Pérgamo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 14, el Señor le dice a Pérgamo, a la iglesia de Pérgamo: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Aquí hay un punto importante. Balaam. ¿Alguien ha escuchado de ese hombre raro? Balaam era un profeta, pero era un falso profeta. Y él un día intentó maldecir a Israel. Y este hombre nos muestra un camino. El camino del profundo error directo a la perdición. Y hoy quiero enseñarte el camino que recorrió Balaam. ¿Estás dispuesto a aprender? Acompáñame a Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 15. Este es el camino que profesó Balaam. Han dejado el camino correcto, el camino recto, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Quiero que veamos ese premio de la maldad. Balaam, todo lo que hacía en su pseudoministerio falso, lo hacía a causa de un pago. Todo lo que él hacía era a causa de la avaricia. Todo lo que él buscaba era: todo viene para acá. Era un hombre profundamente codicioso y siempre estaba dispuesto a venderse. Es decir, que en la actualidad hay muchas personas, y malamente yo lo he vivido. ¿Quieres que ore por ti? Dame esta ofrenda. ¿Quieres que te bendiga? Dame esto, dame aquello. Esas personas están siguiendo el camino de Balaam. Es decir, mis hermanos, tengamos cuidado con aquellas personas que te digan eso, o cuando brote de ti: yo estoy muy respaldado por el Señor. Pastor, cáigase con una buena lana. O que alguien vaya y te invite a predicar o a compartir tu talento de parte de Dios. Cuidado con aquel que ponga un mérito al fruto que Dios le ha dado. Pero también nos enseña algo muy importante: el error de Balaam. Fíjate, él pensó que Dios había mandado a ese profeta falso a maldecir a Israel. ¿Cómo podemos discernir esto? Cuando tú y yo hacemos cosas para Dios que Dios no nos mandó a hacer. Cuando tú estés pensando: es que Dios me dijo que hiciera esto o hiciera aquello, y Dios nunca te lo dijo, aguas, porque estás en el camino de Balaam. No te inventes: es que yo le voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No, Señor, no. Tenga cuidado, asegúrese de que es Dios el que le está hablando, porque si no, lo único que va a hacer es recorrer el error de Balaam. ¿Cómo saber esto? No podemos permitir que nuestra voluntad, nuestros sentimientos nos engañen.
La palabra no es manipulable. Tengamos mucho cuidado cuando pensamos tener razón en algo sin haber visto lo que la Biblia nos dice acerca de ese pensamiento o de aquello que tú quieres hacer. ¿Cuál fue la doctrina de Balaam? Muy sencillo. Llega un hombre, un rey, y le dice: Balaam, maldíceme ese pueblo. Y Balaam le comienza a poner precio. Pero como él, según él conocía a Dios, fue y oró. Y Dios le dijo: no vas a ir, no vas a maldecir a nadie. Y él se aferró. Y como el rey le aumentó la lana, y le dijo: ok, te voy a dar más. Y ok, te voy a dar más. Y ok. Él dijo: no, pues es que es de Dios. El Señor me va a bendecir y pues es de Dios. Y él fue y iba a empezar a maldecir ese pueblo, y el Señor no se lo permitió. Pero al ver que Dios no le permitía maldecir al pueblo de Dios, él dijo: bueno, no lo puedo maldecir, pero sí te puedo dar un consejo, rey. Para entorpecer y destruir al pueblo de Israel, puedes provocar que ellos forniquen, que ellos sean corrompidos sexualmente. Algo importante: tengamos cuidado primeramente con la fornicación espiritual, porque cuando tú llegas a la fornicación natural o al adulterio natural, fue porque primero hubo un pecado espiritual. Pero también el Señor está condenando a esa iglesia de Pérgamo y les dice: ustedes toleran que en ese lugar se practique la doctrina de los nicolaítas. ¿Estos hombres quiénes son? Es un grupo sectario, el cual enseña lo siguiente: no permitía y no quería solo que la congregación se sujetara a una sola autoridad. No querían que la congregación se sometiera a la autoridad de un solo pastor que fue colocado y delegado por el Espíritu Santo, sino que los nicolaítas colocaban diferentes jerarquías, colocaban como que diferentes puestos: obispo, arzobispo, y de ahí para arriba y de ahí para abajo. O sea, colocaban como que muchos lugares de autoridad. ¿Y para qué hacían esto estos hombres? Para mostrar e imponer su autoridad sobre otras personas. Bien sencillo: tú eres un vendedor, ¿y quién es el que te guía? El gerente de los vendedores. Y si tú quieres manejar decirle algo al gerente de los vendedores, no puedes, porque no tienes jerarquía. Pero ¿qué tal el director? Puedes someter al vendedor y puedes someter a su gerente. Quiero que lo veamos. Los nicolaítas lo que buscaban era tener la habilidad de someter y callar a aquel que quisiera. Ya me cachaste en esto, cállate, no digas nada. No, es que yo lo vi, cállate o te mato. ¿A alguien se le hace conocido eso? Por otra parte, ¿de dónde sacaron esa enseñanza de los nicolaítas? Bien sencillo. En esa ciudad de Pérgamo, el pueblo adoraba a un sinfín de santos, un sinfín de demonios. Y como aquellos que lo adoraban tenían esta cultura jerárquica, lo que hizo la iglesia fue meter esa enseñanza a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque buscaban adorar a Dios de la misma manera que adoraban a los dioses paganos. Ese grupo de nicolaítas es un grupo sectario, el cual acomoda la palabra a su arbitrio. ¿Con qué propósito? Para enseñarle a la gente que tienen que ser guiados por medio de protocolos, por medio de reglas, para que todos los congregantes se sintieran condenados si no ejercían algo, o se sintieran muy aceptados por hacer algún tipo de obra. Y quiero recordarte que en la antigüedad la gente buscaba aún pagar su salvación. ¿Estás conmigo? Sin embargo, también este grupo de nicolaítas
le adjudican al Espíritu Santo las obras humanas. Por ejemplo, aquellos que ejecutan una buena tarea, que son muy hábiles en algo, que el Espíritu Santo no está en ellos, ellos dicen: el Espíritu Santo me ayudó, cuando el Espíritu Santo ni siquiera está presente. Son aquellas personas que argumentan: es que el Señor me dijo, el Señor me llamó, el Señor me mostró, y el Señor nunca estuvo ahí, y la obra que ejecutan se la atribuyen a Dios. Es decir, que este grupo de personas son aquellos que siembran confusión y temor en la gente de fe. Por ejemplo, son aquellos que en vez de actuar bajo el temor de Dios, más bien son guiados por querer agradar a una persona o a un cierto grupo de personas. Sin embargo, la palabra nos exhorta a algo. En el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 17, nos enseña todo lo contrario a lo que estos nicolaitas hacen. Dice la palabra: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Yo sé que la palabra obedecer y sujetaos es muy difícil para nosotros, pero esto nos está mostrando que solamente es a un tipo de autoridad, no a muchas jerarquías, a un pastor. ¿Estás conmigo? ¿Hay alguien aquí? Como que a veces siento que toco alguna fibra sensible y como que es, en vez de amén pastor, amén pastor. Y luego continúa la palabra: porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Quiero que veamos esto. En esta palabra que acabamos de ver nos muestra dos principios: el amor y la obediencia. Pero el amor y la obediencia se oponen radicalmente al autoritarismo. Es decir, que nunca va a existir una obediencia sin amor. Aquel que viene y te impone su autoridad, cuidado, porque en él no hay amor, en ella no hay amor. También el amor y la obediencia se opone drásticamente a aquellas acciones de pastores cuando buscan improvisar algo. No, es que hagamos esto, hagamos lo otro, como que le quieren tapar el agujero. Aguas, porque eso se vuelve manipulación, y toda manipulación debe ser enfrentada por medio de la palabra. ¿Alguien dice amén? Balaam estaba enseñando al pueblo a ir en contra de la Biblia y a cometer fornicación. ¿Cómo cometían fornicación espiritual? Yo sé que aquí ya no hay estampitas, no hay crucifijos, no hay Marías, no hay nada de eso, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando viene la idolatría a una persona? Ahí los nicolaitas estaban diciendo: ese hombre o ese sacerdote o ese papa es el sumo y a él hay que adorar. Aguas. No, Señor. El hombre no es digno de ningún tipo de adoración, de ningún tipo de idolatría. Es necesario honrar, respetar y amar, pero nunca idolatrar. ¿Alguien está aquí? ¿O ya se durmieron? Es necesario, mis hermanos, que nosotros comprendamos esto. Todas las costumbres paganas que había adoptado Pérgamo eran a causa de que no conocían la Biblia. Mira lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 11. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues revisaron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Aquellos, se está refiriendo a aquellos que vivían en un lugar que se llama Berea. Ellos recibían la enseñanza del apóstol Pablo y ellos automáticamente recibían la enseñanza de ese gran hombre de Dios, y en vez de decir amén pastor, amén apóstol, amén, 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 ellos iban a casa
y revisaban la Biblia para ver si lo que les habían predicado era la realidad. Es decir, que todas las palabras que tú escuches, todas las enseñanzas, sean dadas por tu pastor, sean dadas por aquel que te aconseje, todo lo tienes que pasar como filtro por medio de la Biblia. Y todo aquello que no esté acoplado a la Biblia, tienes que desecharlo. ¿Por qué? Dice la palabra que Satanás está como león rugiente, buscando a quien devorar. Y la única manera de someter a ese león es a través de la palabra. Si no conoces la palabra del Señor, serás engañado muy fácilmente. Pero si conoces la palabra del Señor, el Señor te va a alertar, te va a respaldar cuando cualquier persona quiera venir y te quiera engañar. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? En la iglesia de Pérgamo se siguieron esas enseñanzas malsanas. Y el Señor prometió a toda esa iglesia que en vez de seguir la palabra, les dice: yo los voy a enfrentar con la espada que hay en mi boca. Imagínate que el Señor venga y te diga: yo te voy a enfrentar por tu error. Qué fuerte. No sé tú, pero a mí me da temor. Por eso es necesario que nos arrepintamos. ¿Hay alguien aquí que se tenga que arrepentir? A causa de todas las ocasiones que hemos acomodado la palabra de Dios a como queremos, o a esas enseñanzas que hemos recibido y no sabemos de dónde vienen. ¿Por qué? Porque hay muchas corrientes religiosas que manipulan a los hijos de Dios. Y mi deseo es que tú conozcas la verdad, porque la verdad te puede hacer libre. Por otra parte, el Señor exhorta a la iglesia, pero también al momento de exhortarla, le está anunciando un gran premio. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. Y aquí hago una pausa. En las diferentes iglesias que vamos a estar estudiando, en todas partes aparece al que venciere. ¿Por qué? Porque no todos vencerán, solo algunos. Sino diría: a todos los que oigan. Está haciendo un filtro. Al que venciere. Mira, voltea a ver al que tienes a la par y pregúntale: ¿vas a vencer? Y por ahí lo despiertas. Es necesario que veamos lo que dice la Biblia. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Este premio es doble. Es decir, por un lado está diciendo: yo te voy a alimentar, y por otro lado te está diciendo: te voy a dar un regalo con un nombre nuevo. Y quiero que veamos a qué se refiere. El maná del cual nos habla la palabra, ese maná escondido, nos está hablando de aquel que entra en una relación especial con Jesús. No porque tú puedas o tengas la habilidad de entrar en ese amor profundo, sino es una relación específica que provoca el Señor para con todos aquellos que vencen y que obedecen, y que en su perfecto amor el Señor los seduce a entrar con Él. Es decir, mis hermanos, quiero que veamos esto. Y cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, durante 40 años los alimentó, y el Señor dice de sí mismo: yo soy el pan que ha venido del cielo. Si de mí comes, jamás tendrás hambre. Si de mí comes, no probarás la segunda muerte, sino que tendrás vida eterna. Pero el punto es: al que se mantenga fiel en la palabra.
No importando tu posición en el mundo, si trabajas, si estudias, si desarrollas cualquier labor, el Señor está diciendo, aún en donde tú estés, tienes que ser fiel a mi palabra. Pero he encontrado algo. El Señor ha escondido ese maná. Escondídolo de muchos que por ambición trafican con la palabra, como Balaam. Como muchos que se buscan levantar orgullosamente por sobre otra persona sin que Dios los haya llamado. A esos también el Señor les esconde su maná. Es decir, que nosotros como hijos de Dios no tenemos que desechar la gran oportunidad que Dios nos promete al momento de practicar su palabra. Si tú quieres recibir ese maná del cielo, te toca practicar la palabra. Porque aquellos que no practican la palabra, una tiniebla espesa vendrá sobre ellos. Y serán ciegos, guías de ciegos. Pero también la palabra nos enseña, parte de la promesa que el Señor da: al que venciere le daré una piedrecita blanca con un nombre nuevo. ¿Qué es esto? A mí me encanta el significado de esta piedra. Es un regalo que el Señor le da como testimonio a aquella persona que nació de nuevo, aquella persona que ha soportado la prueba, aquella persona que fue pesado en balanza y Jesús mismo lo complementó. Es aquella persona que recibe ese nombre nuevo de parte de Dios, que da testimonio público de que el Señor lo toma para bendecirlo constantemente. Esa piedrecita blanca también nos muestra de que somos perdonados totalmente. Esa piedrecita blanca nos muestra de que somos libres de toda especie de condenación. Pero quiero que veamos, todo aquel que recibe a Jesucristo en su corazón, ahora le toca practicar la palabra. No solamente creo en Cristo, sino que practico la palabra. Y cuando practicamos la palabra, el Señor te cambia de nombre. Y quiero que veamos, yo no sé qué signifique tu nombre. A lo mejor tu nombre es muy hermoso, pero delante de Dios muchos de nuestros nombres no son mayor significado que perversión, pecado, destrucción. Pero cuando el Señor viene y te cambia el nombre, te da un nombre que va a reflejar santidad y vida delante de Dios. Y lo podemos ver en el libro de Génesis. Jacob, el Señor le cambia el nombre, siendo el significado de Jacob usurpador. El Señor le cambia el nombre por el de Israel, que significa príncipe con Dios, o aquel que lucha con Dios. Yo no sé qué significa tu nombre, pero si tú deseas que sea cambiado, tienes que vencer la tentación de pasar por alto lo que dice la palabra. Es decir, que tenemos que practicar la palabra. ¿Hay alguien aquí dispuesto a hacerlo? Y aquí hay un punto. Cuando tú decidas algo sin tomar en cuenta a Dios, te verás tentado a ser vencido por tu carne, a causa de que tu voluntad quiere independizarse de Dios. Y cuando nos independizamos de Dios, llegaremos a ser tan mundanos que no nos pueda distinguir. No haya diferencia entre un hijo del diablo y un hijo de Dios. Pero malamente, esta iglesia de Pérgamo fue tentada y fue vencida. Y cayó en todo tipo de mundanalidad. ¿Por qué? Porque comenzaron a sustituir lo que decía la Biblia y comenzaron a colocar muchas reglas dentro de sus reuniones. Y hay algunas que te quiero dar a notar, por si aún las practicas
o sabes quién las practica, sepas de dónde viene esa práctica destructiva. Por ejemplo, incluyeron en sus reuniones o en sus congregaciones la oración por los muertos. Lo que tú y yo conocemos como persinarnos surge de la iglesia de Pérgamo, esa señal que hacen con la cruz, la adoración a los santos, la adoración a los ángeles, la adoración a María, la doctrina que conocemos como la extrema unción y los santos óleos. Eso viene de esa iglesia llamada Pérgamo. Pero también esa doctrina conocida como el purgatorio, de ahí viene. ¿Por qué? Porque la gente buscaba, que quieres salir del purgatorio, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que traer tanta ofrenda. Y no es cierto. Es decir, que aquellas personas que son vencidas caerán en toda especie de engaño. Pero aquellos que no son vencidos, es decir, que conocen la palabra, pueden tener por medio de la palabra el discernimiento de separar lo profano de lo santo, lo mundano de lo espiritual. Pero el secreto es que hagamos lo que hacían los de Berea, de que cada ocasión que tú comprendas algo, que alguien te enseña algo de la Biblia, lo consultes tú mismo y veas si realmente es bíblico o no lo es. Por eso la iglesia de Pérgamo fue vencida, porque se quedaban con lo que algún nicolaíta les decía. Pero no nos tenemos que asombrar cuando alguno que ha sido vencido venga y se burle de ti, porque tú sí practiques la palabra. Tenemos que ser sabios de que si la palabra nos está diciendo al que venciere, significa que muchos sí serán vencidos. Y la pregunta aquí muy importante es: ¿tú has sido vencido o estás venciendo? Te la cambio. ¿Cómo saber que tú o que yo estamos venciendo o no? Bien sencillo. ¿Cómo reaccionas cuando lees algo en la Biblia que no haces, que te dice hazlo? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo te enfrentas? ¿O te enojas? ¿O dices, ay, me hubiera gustado que lo hubiera leído mi esposo, a ver si entiende? ¿Cómo me gustaría que mi hijo lo hubiera leído? O por otra parte, ¿cómo te sientes cuando tu pastor viene y te exhorta? Te dan ganas como de mandarlo al purgatorio, ¿verdad? ¿Cómo reaccionas delante de eso? ¿O cómo tomas la palabra de Dios? Si la tomas como la palabra que es infalible o como una simple sugerencia. Bueno, a ver si tengo que hacer esto, si tengo que dar aquello o evitar esto. Una persona que vive con integridad en el Señor no tiene inconveniente de practicar la palabra, de tomar una acción delante de la palabra. Y a causa de esto, el Señor nos deja un consejo muy hermoso en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 22 al 25. La palabra nos enseña: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y aquí la pregunta es: ¿aún estás viviendo con las antiguas enseñanzas? Porque hoy es tiempo que vengamos a arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué, pastor? De las falsas doctrinas que adoptaste, de las falsas enseñanzas. A mí me enseñaron a persinarme, a mí me enseñaron a los santos óleos,
A mí me enseñaron a un sinfín de cosas que acabo de compartirte, pero yo un día me arrepentí y me di cuenta que esas malas enseñanzas me estaban llevando por el camino de Balaam. Y el punto aquí importante es: ¿hay alguno aquí que necesite renunciar a eso? Te quiero pedir que te pongas en tus pies y levantes tus manos.